Señores, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele. Qué gusto, otro domingo más, estar aquí con ustedes durante 60 minutos. Hoy vamos a estar hablando de si fueron suficientes o no las medidas implementadas por el gobierno para paliar la situación, el déficit hídrico, la sequía que tuvo el sector agropecuario en nuestro país. Ya vamos a comenzar a presentar a los invitados para el día de hoy. Comenzamos por nuestro panelista, Eduardo Vasco Echevarne. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Gusto de reencontrarnos y un tema que sin duda marcó la agenda de los últimos tiempos, ¿no? Y que no ha terminado No de ha terminado pasar. todavía, No ha exacto. terminado Hay que ver de los pasar. números, hay que ver si se llegó a tiempo en muchas cosas. Hay que ver también si la burocracia del Estado acompañó o no acompañó el momento, la situación y la necesidad de los productores, ¿no? Vamos a presentar también a Pablo Perdomo, presidente de Cooperativas Agrarias Federadas. Pablo, buen día, gracias por estar con nosotros. Buen día, un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Recibimos también al ingeniero agrónomo Rafael Normey, quien es secretario de Federación Rural. Rafael, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, buenos días para todos. Y vamos a recibir también al ingeniero agrónomo Carlos Ridstrom, es director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Buen día, Carlos, gracias por venir. Buenos días, Juan. Un placer estar compartiendo con todos ustedes. Como siempre también, los buenos días a Andrés Ollenar. ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días, un gusto estar como todos los domingos. Presentado por Clipex. Rápidamente nos vamos al destacado de la semana. Clipex, bienestar animal, bienestar para usted. Avenida Italia 6292 frente al Rato, 2-604-5060, clipex.com. Bien, bueno, lo que no queríamos ver, ¿no? Malas noticias de China. Sí. Pero bueno. Siempre insistimos que obviamente le damos siempre importancia a lo que ocurre en China por la relevancia comercial que tiene. Esta semana también se conoció el dato de inflación de Estados Unidos. En este caso el dato de inflación de Estados Unidos fue positivo, la inflación aumentó, pero por debajo de lo que se esperaba. La inflación núcleo, que deja de lado los elementos volátiles, está en un nivel casi 2 puntos por debajo de lo que estaba hace un año. O sea que por el lado de Estados Unidos tenemos buena noticia con la inflación. Todo lo contrario de lo que pasó en China, que tuvimos deflación, lo contrario, o sea, acá los precios cayeron el último mes en julio, 0,3%. Esto fue por encima de lo que se preveía en el mercado en el reglamento previo. Es la primera vez que hay deflación en China desde 2021, cuando estaba sufriendo los efectos más duros de la pandemia. La inflación en el año acumulada a julio es del 0,5%. Esto está bastante lejos del 3% promedio que tiene como meta el gobierno chino para cerrar el año, o sea que claramente la dinámica del consumo y de los precios en China están por debajo de lo esperado. Y esto obviamente es una amenaza porque los consumidores en general, cuando pasa un escenario de caída de precios, retraen sus decisiones de consumo especulando o esperando que los precios sigan cayendo. Entonces esto es un círculo virtuoso porque obviamente las empresas se ven obligadas a producir menos, eso trae como consecuencia despidos, ese despido después hay menos trabajadores consumiendo. Es una rueda que es complicada actualmente de gestionar, hay un desempleo juvenil en China del orden del 20%. También fueron malos los datos de exportaciones de China, que cayeron 14,5% interanual en julio. Las importaciones totales también cayeron 12,4%. Acá quizás una salvedad que las importaciones de China de soja como de carne, dentro de todo vienen respondiendo por encima de lo que eran los registros del año pasado. Esto dentro del contexto de Uruguay, que es un proveedor de estos productos, es una buena noticia. Pero en general los números de China no están bien. El gobierno, como estamos viendo en la segunda placa, tiene una meta de crecimiento para este año de 5%. Bastante compleja hoy de que esta meta se pueda alcanzar. Algunos están hablando de que va a ser el orden del 3, 2,5. Hay diferentes encuestas, pero va a ser muy difícil de que China pueda crecer al 5% que proyectó el gobierno al principio de año. El dato del segundo trimestre de crecimiento de China fue bastante pobre, ¿no? 0,8 de crecimiento respecto al primero. O sea, la economía está creciendo por una tasa muy lenta y muy por debajo de lo que se esperaba después que levantó las medidas de confinamiento sobre marzo, febrero. El yuan se ha debilitado 4,5% en lo que va del año. El dólar se ha fortalecido en China por esta situación, está arriba de 7 unidades. Las autoridades chinas se reunieron hace 2 o 3 semanas, admitieron que la recuperación está siendo bastante difícil, bastante tortuosa fue el concepto que utilizaron en un comunicado público, donde la información en China no abunda mucho, pero bueno, hay que regirse por los comunicados oficiales que emite el gobierno. Ahí dejaron abierta la puerta para aplicar medidas de estimulación del consumo.
Hay que ver, todavía esas medidas no han salido, se está apuntando al sector inmobiliario, también al consumo interno de China. Hay que ver qué medidas, algunos dudan si va a aplicar o no, de qué magnitud van a ser. Por ahora han sido más que nada medidas monetarias, con las tasas de interés, los encajes, pero nada que ataque directamente al consumo. Y como lo mencionaba, dentro de este contexto negativo de China, quizás sí podemos destacar que el mercado de la carne de vacuna y ovina en las últimas 2 o 3 semanas, en un reglamento que hacemos en Fast Carne, que todas las semanas estamos hablando con operadores, ha mostrado un repunte. Los precios han mejorado, $200, $300. Todavía no es sólido esa recuperación, pero sí los precios han dejado el piso que quizás mostraron hace 2 o 3 semanas atrás. Hay un poco más de demanda. También es cierto que ha bajado un poco la oferta disponible de Brasil, que es un competidor fuerte en ese mercado. Pero bueno, dentro de este contexto, quizás la buena noticia sea porque los precios de la tonelada de carcasa de cordero ha levantado $300, lo mismo con algunos cortes del delantero, de la rueda también a China. Con China sí estamos con freno de mano puesto, indudablemente. Indudablemente, y eso obviamente también complica la dinámica de una mejora de precio que muchos productores obviamente están esperando a raíz de también lo que hemos comentado otra vez, lo que está pasando con el tipo de cambio, que esa variable por ahora también sigue planchada. Gracias, Andrés. Hasta la próxima. Nos reencontramos contigo el próximo domingo. Nos vamos a la primera pausa. Les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook como Gente de Campo U y también en el canal de YouTube. Y si quieren pueden ver los programas anteriores en la web tele12.com. Pausa, la primera y ya regresamos. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajas más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país.
Desde 1938, fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Vamos a comenzar a hablar en esta mañana de domingo sobre las medidas implementadas por el gobierno, de alguna manera para paliar la situación de déficit hídrico, la seca que vivió en nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Fueron o no fueron suficientes? Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Presentado por Zambrano y compañía en esta zafra de reproductores. Con Zambrano, tu producción pasa al siguiente nivel. Vemos y además escuchamos el informe elaborado como todos los domingos por nuestra compañera Mercedes Sabín. ¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! El clima ha mantenido en los últimos 3 años al sector agropecuario en jaque, ya que según graficó el propio ministro de Ganadería Fernando Matos, si se toma en cuenta los últimos 3 años, hubo uno que no llovió. Ya en octubre de 2022, previendo la sequía extrema que se avisoraba y teniendo en cuenta la situación de la que se venía, el Ministerio de Ganadería declaró por primera vez la emergencia agropecuaria para todo el país, abarcando 17.400.000 hectáreas. La emergencia agropecuaria se extendió debido a la situación, llegando por primera vez a estar vigente 11 meses consecutivos, venciendo el 21 de septiembre. El valor estimado de los impactos brutos directos de la sequía sobre las actividades agropecuarias totaliza los 1.809 millones de dólares. En términos históricos, las pérdidas brutas directas estimadas en la fase primaria agropecuaria son las mayores de las últimas 3 décadas. Representan un 3% del PBI nacional y casi un 39% del valor agregado agropecuario. Para contribuir a mitigar los efectos causados por la seca, el gobierno puso en marcha una serie de medidas que apuntaron a levantar restricciones o a reducir costos en los sectores más afectados. Se mejoró el acceso al crédito y se buscó reducir el costo del financiamiento. Más del 25% de los productores familiares se acogieron a préstamos con dineros del Fondo Agropecuario de Emergencia. Se apoyó a productores con alimentación para el ganado, se entregaron raciones y fardos a microproductores a través del Plan de Contingencia Alimentaria, con 1.316 productores que se postularon para este apoyo. También se tomaron medidas para reducir los costos de la energía eléctrica y se realizaron acuerdos con las 19 intendencias. Hasta el 31 de julio se recibieron 9.577 postulaciones a préstamos a través de República Microfinanzas. En total, se asistió de manera directa a más de 13.500 productores y las medidas del Ejecutivo totalizaron 37 millones de dólares de inversión directa. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar. Vasco. Bueno, como bien anunciaba Mercedes en el informe, no fue fácil para el gobierno, ¿no? Y para el ministerio, dado el hecho de que yo creo que en la historia es la primera vez que tenemos 3 años, ¿verdad?, de emergencia agropecuaria, que obviamente considero de que debe haber agarrado un caballo cansado, un caballo con problemas, ¿verdad?, y que venía tapando agujeros. Ahora los productores, pienso también que necesitaban soluciones financieras, en primer lugar, de alimentos, que se fue haciendo en tiempo y forma, y después de estrategias para seguir. De hecho, hoy no hemos terminado. En la zona sur acá no hay agua, los tajamares están secos, las vertientes se retiraron, hay pila de gente. Vos llamás a una máquina de pozo y te dice, no sé cuándo voy a poder ir. Entonces el tema es, para la Federación Rural, para CAF, para el gobierno, ¿se trabajó en tiempo y forma? ¿La burocracia del Estado acompañó la situación o no? A ver, me queda tenemos eso, a Rafael, ¿no? por ejemplo, ahí al lado. Y, a ver, el tema es bastante amplio
las respuestas, obviamente que nunca son respuestas sencillas ni lineales, vamos a decirlo de esa manera. Lo que sí está claro, que creo que lo tenemos ya bastante todo el mundo asumido, toda la sociedad asumida, es que el diagnóstico es de que hubo, y todavía no ha terminado en algunas zonas, una sequía muy grande en el Uruguay, que comenzó en algunas zonas hace 3 años y se fue, durante este tiempo, se fue como, en algún momento llovía, en otro momento se retomaba la sequía, hasta que vino el periodo más crítico que arrancó en octubre del año pasado, y realmente de octubre hasta el 15 de marzo del año que está corriendo ahora, 2023, hubo un déficit tremendo que causó todo ese perjuicio. Ahora bien, ya lo tenemos cuantificado, se habla de 1.800 millones de dólares de pérdida en el sector agropecuario, y también tenemos bastante cuantificado, que en eso creo que tenemos a alguien bastante más experto que yo en decir la cifra, pero aproximadamente un apoyo del gobierno que anduvo en el entorno de los 30 millones de dólares. O sea, 30 contra 1.800. Ahí ya te das cuenta del valor y en valor absoluto lo que está significando. Ahora, tampoco podemos pretender los productores que el gobierno tape 100% del agujero de una sequía. Eso no es esperable y no es lo que la Federación Rural, ni creo que ningún productor está pidiendo. Lo que sí está claro que estamos ante una situación tremenda y que nosotros en las evaluaciones internas que estamos realizando, lo que sí vimos, por un lado, como positivo del gobierno, es que tuvimos un gobierno presente. Eso sí lo podemos decir, un gobierno que estuvo, que acompañó, que venía tomando las medidas en la medida de que iban sucediendo, se iban agravando las situaciones, que escuchaba, que iba. Ahora, eso en verdad es muy positivo, pero después, cuando nos enfrentamos, por un lado, a todas las medidas que se fueron tomando versus la llegada de esas medidas de repente a los productores, nos trancamos, encontramos una cantidad de dificultades y trabas que tienen que ver con nuestro propio gobierno y nuestra forma de funcionar en el Estado, que hacían que era muy difícil la llegada de repente una directiva que venía hacia determinada dirección, y después como eso se bajaba realmente a tierra y nos encontramos con zonas donde de repente las cosas fluían muy bien porque en esa zona las personas se organizaban y en otros lugares realmente las cosas no funcionaban y voy cerrando por acá el concepto porque después quiero ampliar un poco más, pero veíamos que había una cantidad de dificultades que tienen que ver con ese estado que a veces parece inamovible y imposible de entrarle al funcionamiento aceitado, digamos, que nos gustaría. Sí, Rafael creo que dijo bastante de lo que también piensan las cooperativas. Nosotros, nuestro doble rol de empresas cooperativas insertadas en el medio y los productores, estos intercambios son permanentes. La Dirección de Desarrollo Rural de 2005 que se crea hasta ahora, le ha tocado la segunda crisis alimentaria y tener que distribuir la ración, atender financieramente a los productores y demás. Y ahí hay un ejercicio que lo que vemos que estas crisis sirven para poder dejar escrito todo lo que se hizo para facilitar en adelante. Deja enseñanza, si no, no sirve de nada. Una burocracia que, como decía Rafael, a veces pega en trámites, en cosas sencillas, que para el productor que está desesperado es inevitable. Si las medidas llegaron a tiempo o no, creo que al gobierno le pasó lo mismo que le pasó a los productores. Que habían anuncios de lluvia que pasado enero o febrero, varios, en algunos se recuperaba. Anterior llovía, ocurrió que el niño iba a aparecer y no apareció. Exacto. Y eso creo que también influye. Hasta hoy estamos penando por el I. Y hasta hoy. Entonces, en una burocracia hay
hay que ver que el Ministerio atacó en 4 frentes, con microfinanzas, con fardo, con raciones para un tipo, con raciones para determinada cantidad de productores, o sea que tenía un frente de ataque bastante amplio. Me imagino que coordinarlo no debe haber sido sencillo y no se tenía la misma información en todos esos rubros. Entonces, eso complica. Acá lo que hay que tener claro, me parece, es que la buena intención de todas las partes, todo el mundo quiso ayudar, la burocracia muchas veces nos juega una mala pasada, pero bueno, la realidad marca que con buena actitud, con empatía, podemos llegarle a los productores. El productor las cosas las quiere para ayer. Yo entiendo que hubieron medidas acertadas y también hubo mucha oreja de parte del Ministerio de Ganadería y de la dirección que está a registro, porque habían algunas cosas que en su momento las gremiales en Campo Unido las comentamos y se pudieron arreglar o se pudieron hay que ver que la cambiar. última emergencia agropecuaria fue en el 2009, ¿no? 2008, 2009. ¿Está bien? Fue en el 2008, 2009, o sea que veníamos medio desarmados de ahí, ¿no? Sí, donde los proyectos... 2018 también, ¿no? No, la última emergencia creo que fue el 2009. En 2018 una bruta sequía. Exacto. Si no la declararon es porque no quisieron. Pero en el reparto de las raciones, por ejemplo, hubo un ejercicio que las fue en el gremiales 2008. locales Exacto. fueron donde se participó, que primero hubo alguna negación, pero posteriormente se hizo. Y ahí hubo mucho trámite, mucha burocracia, que después se cortó. Ese hilo conductor, y voy aquí a las listas, había desde 2008-2009 quedaron productores que no sabían cómo hacer para liquidar sus raciones. Exacto. Y de hecho quedaron y no podían acceder no podían acceder muchas veces porque la cuenta del Banco República, cuando el cajero del banco recibía el pago, no sabía ni cómo derivarlo. Esos son los dolores de crecimiento que siempre se dice, que creo que en esta oportunidad tenemos que tomar nota, porque lo comentamos frente al ministro Mato, que acá alguien se tiene que encargar de anotar todo, porque la próxima crisis va a venir. Exacto. Y todos los engranajes que se movieron en esta sequía, tiene que quedar claro para la próxima y cómo facilitarlo y después hacer una evaluación. Carlos, ¿ustedes quedaron conformes desde lo hecho por parte del gobierno, de la dirección tuya en particular? Y quizá la palabra conformidad viene desde el punto de vista de que lo que se podía hacer, la voluntad que se podía poner, el ingenio y las herramientas que estaban disponibles las dispusimos todas. Y nosotros nos enorgullece escuchar tantas veces como desde las gremiales o productores en particular destacan que el gobierno estuvo cerca, que lo vivimos con la misma intensidad que ellos, y no quiere decir que pudimos dar todas las respuestas que así quisiéramos, pero no nos guardamos nada en el sentido de encontrarnos con este desafío que sobre todo fue escalando, porque eso agrava la situación final, pero también nos vino desgastando en este proceso. Nosotros empezamos esta administración enfocando desde la óptica del desarrollo 2 temas claves. Los procesos de digitalización, la llegada de las capacidades digitales, que en muchos casos nos permiten transparencia y llegada de la información a la ruralidad, y otro, la adaptación al cambio climático, la resiliencia productiva a hacer lo mismo. Y mientras estábamos proyectando llegar de la mejor manera a ese futuro, nos vino de la peor manera el presente. Esto es un efecto claro del cambio climático, en un efecto en el que nosotros teníamos que brindar la respuesta invirtiendo millones de dólares por un lado y hacerlo con transparencia y con claridad y con protocolos claros. El efecto de la seca 2009, en la que se repartió ración también, trajo en el Fondo Agropecuario de Emergencia luego una deuda incobrable prácticamente de 190 millones de pesos del año 2009, cuando nosotros la encontramos en el año 2020. Sabíamos que teníamos que dar respuesta, sabíamos que teníamos que hacer llegar esa ración a estos productores familiares, que fueron 2.150 y recibieron más de, hasta el momento, 10.000 toneladas de ración, pero teníamos que hacerlo de manera trazable y clara y saber quién recibía qué, porque el día de mañana hay que pagarlo, hay que rendirlo y eso es complejo. Y por lo tanto, la dificultad ahí más grande es, bueno, ¿cómo llegamos a aquellos productores que están en los parajes más dispersos, más alejados de las capitales departamentales? A través de, por ejemplo, el acceso a Internet. Políticas que nosotros estábamos buscando promover
para que luego, cuando estén estas herramientas disponibles, el productor pueda llegar. Y todo ese desafío nos vino en conjunto. Básicamente la tormenta perfecta de la óptica del desarrollo, porque el productor mediano y grande tiene hasta el teléfono quizá del gerente del Banco República. Este productor que tiene que acceder a los préstamos subsidiados, muchas veces le cuesta hasta locomoción para acercarse a la localidad donde tiene que firmar el vale para recibir el préstamo. Y bueno, de nuestra parte, ese caballo cansado que identificaba el Vasco, lo impulsamos a poder trotar y galopar un poco más para poder, en la peor seca quizá de nuestra historia, poder estar cerca de los productores y brindar respuestas. Una medida que permita, sobre todo a través del financiamiento, el no cortar la cadena productiva, el no perder unidades productivas, familias que apuestan a vivir con, de y por el campo. Y eso fue lo central de nuestro cometido. Se apostó mucho al crédito también en esta Yo creo que crisis, sí, ¿no? pero vos sabés que antes quería preguntarle al ingeniero Riston. Se buscó una franja de productores para ayudar, ¿verdad? Dicose, productores familiares, hasta tantos animales. Pero la seca vino para todos y quedó una franja entre medio de los grandes y los chicos, los medianos, muy golpeada. Sin fondos, sin medios, de repente, capaz que sin crédito. Eso no estuvo contemplado dentro por lo menos hasta donde yo sé, del espectro. ¿Ustedes notaron esa ausencia o notaron esa falta? El paquete de medidas inició ya para la seca que estamos viviendo actualmente con importantes medidas del Banco República en las tasas, los montos del repago, tratando de atender justamente ese productor medio o medio grande. Hay un productor medio que en algunos casos es hasta 500 hectáreas con IAT 100, pero incluyendo rubros como la horticultura, la lechería y demás, el acceso a los créditos subsidiados a través de República Microfinanzas no es solo para productores familiares. Y como la demanda y el análisis que estábamos haciendo es que algunos productores a través del crédito no llegan a las soluciones, es que fuimos por vías directas, como es esta entrega de ración a la cual tuvimos aliados fundamentales, y hay que destacarlo, que son las organizaciones de productores. Muchas de ellas federadas a federación o parte de las cooperativas agrarias, en las cuales pudimos acercarnos, identificar, anotar a esos productores y llegar con una asistencia directa, que luego hay que repagar una parte de lo mismo, pero sin liberarlos a la inclemencia del mercado, porque muchas veces el contar con dinero en los bolsillos de estos productores, ir a comprar estos fardos, esta ración, solo levanta los precios. Entonces, seguro que pueden quedar productores afuera, seguro que las medidas no están talladas a la dimensión real de cada productor, pero lo complejo también desde nuestro lugar es que tenemos que poder obtener, en la base de la información que tenemos, poder ser lo más justos posible. Y un verdadero proceso de poder ser justo e identificar qué para quién no era posible con los tiempos que manejábamos. ¿Te parece? Sí, dale, sí. Rafael. No, digamos, a ver, yo reitero, 1.800 contra 30. Te iba a decir, ¿te parece que se quedó corto? Novato, a ver, no podemos pretender que el Estado tape 1.800 millones de dólares, es imposible. Porque tampoco podemos dejar la imagen de que el Estado le salió a repartir ración a todos los productores, porque eso no es así. Lo que se hizo fue identificar microproductores muy chicos, extremadamente chicos, que una ayuda más social que productiva. Y está muy bien eso. Ahora, tampoco el operativo fue 100% exitoso. Nosotros tenemos en algunos lugares donde funcionó muy bien, estoy seguro que Ristro nos tiene bien identificado, y hay otros lugares que no funcionó bien, que los camiones llegaron con menos ración de lo que decía el remito, con productores que no levantaron la ración, hay sobrantes de ración que todavía no se han levantado y no se sabe para quién son, que se están comiendo los ratones en los galpones. Hay productores que precisaban 35 bolsas, levantaron 20 y firmaron por 35. Se le pidió un esfuerzo a las sociedades de que hagan un esfuerzo administrativo, de hacer firmar los vales a los productores. O sea, los productores tenemos naturalmente una red de contención y esa red de contención es la que donde se deben apoyar estas ayudas, que son ayudas sobre todo en ración y en fardos. Realmente tenemos muy poco reporte de fardos, capaz que ahí, no sé, pero digamos, la operativa fardo en lo que es el relevamiento en las federadas no ha sido muy... no se ha constatado. O sea, hay una cantidad de cosas que no han funcionado bien, pero que quede claro que es a un determinado nivel de productores.
Después, a la gran mayoría de productores, a la gran mayoría de la producción, la verdad que la sequía le pegó un golpe durísimo. ¿Y qué pasa? Como también es cierto que veníamos de 2 años anteriores con ejercicios relativamente positivos en cuanto a precios y a relaciones de costos y a producción relativamente favorable, estábamos mejor preparados y veníamos también con el recuerdo de la del 2008, que mucho productor tuvo agilidad en empezar a tomar medidas tempranas, de vender rápidamente el ganado, pero el golpe fue durísimo y todavía no terminó. Pero lo que sí me gustaría dejar como mensaje es eso, de que no es que se salió a dar raciones a todos los productores, porque eso no fue así. Se dio a un determinado estrato, a microproductores, y fue una red de contención a la uruguaya, donde participamos el gobierno, todas las redes de contenciones privadas, que tratamos de ir sobre la marcha, tratando de zafar de esta situación. Que bueno, supongo que después más adelante hablaremos de una evaluación más global y los aprendizajes, pero sí quería dejar ese mensaje. ¿Identificaron ustedes esos pequeños problemas, esos problemas? Por supuesto, son a diario. ¿Y qué se hace? ¿Qué se puede corregir? Y la gestión termina siendo, nosotros tenemos contacto directo y estamos siempre a disposición de los presidentes, de las directivas, de todas las gremiales, tratando de atender cada caso, cada situación. Y en ese sentido la realidad es más fuerte, porque cualquier protocolo operativa montada con los tiempos y los plazos que la pretendimos hacer y teniendo que barrer el país de punta a punta en tan poco tiempo, era lógico que nos iban a suceder estas situaciones. También es claro y es importante destacar, está pensado sí como una política productiva, pero más bien social. Es un foco en particular a los productores a los que se pretende atender y estamos más que claros que ninguna de estas medidas va a ser suficiente para todas estas pérdidas. Pablo, la última, tengo que ir a la pausa. Sí, para las cooperativas, en las cooperativas fue, si bien ocurrió algo lo que decía Rafael, ya estamos más aceitados, ¿no? El papeleo y eso, cuando se nos confía, ha sido bastante efectivo. Salvo algunos casos puntuales de retiro en distintos lugares o anotados que quedaban cruzados, pero generalmente eso en nuestros casos anduvo mejor. Antes de irte a la pausa, me parece importantísima la actividad que tuvieron las fomentos, ¿verdad? Las rurales de los distintos departamentos, las cooperativas. Si no hubiera sido por ello, esto no hubiera funcionado, ¿no? Bien. Nos tenemos que ir a la pausa. El jueves pasado salió el suplemento de agro de búsqueda, el segundo y cuarto jueves de cada mes. Ustedes lo tienen ahí, suplemento de agro con el semanario búsqueda. Entonces pídalo a su canillita de confianza que lo va a tener junto con el semanario búsqueda. Señores, la pausa, luego de la misma regresamos. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo?
Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. ¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Estamos hablando de si fueron suficientes o no las medidas que tomó el gobierno en esta última sequía. Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Rafael decía recién los fardos. ¿Qué pasó con los fardos? ¿Dónde están? Bueno, esa operativa, lógicamente, nosotros la planteamos en una lógica tomada en principio de año sobre la teoría de que primero teníamos que promover el destete precoz de terneros para mantener lo que es el entor y la capacidad de procreo. Así fue que entregamos esa ración, luego la ración para rodeo general y por último una fase más de mantenimiento de fibra en ese sentido. Luego de lo que fue la capacidad de encontrar oferta y de también las logísticas en la demanda a medida que fue transitando, fuimos convirtiendo este proceso en ración o fibra concentrada, prácticamente fibra de ración de menor calidad, pero también ajustándolo a la demanda que ha sido consistente y muy aceptada por parte de productores que en vez de distribuir en bolsones de 500 kilos, sea nuevamente en bolsas de 25 kilos, que sea a través de los mismos métodos de acopio y demás. Nosotros estamos en agosto, la emergencia está declarada hasta septiembre, ojalá que las condiciones acompañen y la primavera llegue temprano, pero sin embargo todo eso está yendo en la manera de lo posible, según lo planificado, y poder entregar este último suplemento de cara a productores familiares y ganaderos y lecheros de hasta 500 hectáreas con IAT 100 en lo que queda de agosto y quizá una parte de septiembre. Pablo, ¿qué sectores fueron los más golpeados? Desde CAF, ¿qué es lo que se ve? Y hay zonas. La parte agrícola de Flores de San José fue patética. El sur también, zona más ganadera, en la zona que estamos nosotros fue también monstruosa. Y la lluvia que le tocaba. Y 10 milímetros que caían era una fortuna. Pero si tú me permitís, yo me había traído anotado las 4 medidas que planteó el Ministerio, para que lo tengamos claro. El tema microfinanzas, que fue la primera parte, que ahí yo quiero destacar la labor que tuvieron los referentes locales del Ministerio. Porque el armar un vale, el otorgar un vale, el pedir la declaración jurada, todos los requisitos que se tenían, ahí hubo una impronta del Ministerio con bastante flexibilidad, y uno lo notaba en las caras de la gente cuando iba a firmar un papel, que si no hubiera estado el Ministerio de Ganadería, la mitad de los papeles siempre algún detalle quedaba. Y en eso, en un medio de una emergencia, creo que es importante la actitud en cuanto a poder solucionar el tema. A su vez también, un productor de 500 hectáreas, índice CONEAT 100, también, ¿dónde está el límite?
hubo una flexibilidad de un 10%, que eso fue una decisión política, la cual creo que hay que hacer referencia y felicitar. El tema de la ración hubieron dos. Hubo los PCA de los 30 vacunos para vaca y ternero, que fue el reparto que decía Rafael y todo lo demás, y también con las intendencias el dinero, que también, hay que decirlo, no todas las intendencias hicieron todos los deberes para tener el respaldo financiero para poder hacer eso. Totalmente de acuerdo. Y después tenemos el tema de los fardos, que se está solucionando con el tema de cascarilla. En todas estas partes hubo una impronta importante, política, de sentido común y de ayuda, que si nos vamos a los papeles y a las formalidades, capaz que hubieran sido menos. También hubieron problemas, porque en la duplicación de lista de los deudores que decía, muchas veces en territorio llegaba que XX estaba en una lista roja y había pagado, pero como no tenía el recibo, no se le había levantado la deuda vieja, a de repente un actual que sí debía y que él no estaba informado que debía. Y se le facilitó que, poniendo 1.500 pesos, que era muchas veces lo que correspondía a la deuda, se solucionara, se agilizara y se reenganchara nuevamente. Porque si íbamos a los trámites burocráticos del Estado, eso no hubiera ocurrido. Entonces, yo lo que quiero destacar en esta, que es toda la cadena, le pusieron ganas al tema y le pusieron actitud. Rafael, la parte sí, dale, decime, perdona, Vasco. Perdón. Yo, como otro concepto que me gustaría dejar remarcado, es que esta sequía catastrófica que nos tocó desnudó que nosotros como país no estamos preparados para este tipo de eventualidades. Exacto. No estamos preparados. Porque fuimos tomando medidas, las medidas se fueron sucediendo, le fuimos poniendo todas las partes el hombro y lo fuimos sacando bien. Pero en verdad la realidad es esa, es que no estamos preparados. Y yo lo que creo que nos tenemos que empezar a preguntar es por qué no estamos preparados. ¿Qué cosas no hicimos antes que nos llegan estas cosas que sabemos que nos van a pasar y qué no se hizo, Rafael? Yo tengo detectado 3 grandes cosas que no se hicieron. Uno, un plan nacional de riego que si nosotros nos hubiese agarrado con la cosecha de agua potencial que tenemos en el Uruguay, sin duda que le vamos a pasar de otra manera. 2, el problema que tenemos en el Estado, que lo acarreamos de hace muchísimas décadas, de esa lógica que es déficit fiscal, deuda pública, atraso cambiario, y siempre vamos bicicleteando de esa manera y en ningún momento le damos las condiciones que se debe al sector productivo para tener realmente la fortaleza de desarrollarse. Estamos siempre como dependiendo de pequeños momentos donde hay facilidades en los precios y ahí podemos un poco acomodar las cosas, pero en verdad siempre estamos con márgenes exiguos, siempre estamos peleándola. Nunca terminamos de tener la visión de decir, bueno, vamos a tener un país realmente desarrollado y vamos a generar toda una política. El déficit fiscal está creciendo de nuevo. Eso no puede ser. Y eso ya no es de un tema de un gobierno, ya es una cosa, una política de Estado. Pasan los gobiernos y siguen siempre con la misma. Entonces, otra vez déficit fiscal creciendo. Eso ya sabemos cómo termina. La próxima sequía nos va a agarrar otra vez igual. Tercero, la gran burocracia que hay, lo que yo decía hoy. El Estado es una maraña que siempre tenemos ideas permanentemente para hacerlo crecer. Para hacer crecer el Estado siempre vienen ideas fantásticas, fabulosas, y falta esto y falta el otro, y crece, y crece, y crece, y crece. Después si se duplica, bueno, vemos cómo hacemos. Pero nunca nadie piensa cómo hacer para reducirlo. Ningún político te va a decir, bueno, no, esto en verdad lo podemos hacer mucho más eficiente de esta manera, y a los privados sí se nos exige. Entonces el sector privado tiene que andar con el cinto apretado y el sector público siempre está buscando la manera de crecer. De hecho, hoy día hay Déjame empresas... el último punto y ya te dejo. El otro punto también es muy importante y son los famosos impuestos ciegos a la tierra. Los impuestos ciegos a la tierra, ¿por qué son malos? Porque son malos porque cuando vienen estos momentos... hay que pagarlo. Hay que pagarlo de igual y la tierra no está produciendo nada. Entonces ahora es cuando realmente ve el sistema tributario cómo duele y lamentablemente no hay ninguna voluntad política de tocar eso. Entonces vamos a seguir pagando impuestos ciegos a la tierra, que en este momento lo único que nos hacen es correr un poco los vencimientos, pero igual hay que pagarlo.
Entonces, esas tres cosas creo que desnudaron la realidad de que nosotros no estamos preparados para enfrentar esta contingencia. Y lo que tenemos que hacer ahora es ya mismo ponernos a trabajar, porque más allá o más acá va a venir otro. Otra vez. Acotando un poquito lo que decía, tengo dos cosas para poner arriba de la mesa. La primera es que hoy día hay empresas que están importando grano o tratando de importar grano, porque la demanda de grano, obviamente, se perdió la cosecha de la soja, se perdió la cosecha del maíz, todos sabemos, 600 kilos por hectárea, no dio para nada. Hay que traer, y hay problemas con los camiones en aduana porque no hay permiso, no hay autorizaciones y no hay gente también para trabajar. Ese es un tema que está retrasando lo que decíamos, la burocracia del Estado, que ahí falta una persona, faltan dos, faltan cinco, hay que sacarlo rápido para que llegue el grano acá. Y la otra, el Ministerio tenía un plan armado, ¿no?, para este quinquenio. Llega en tiempo, concretó lo que se había aspirado, está dentro de los parámetros, o esto trajo todo a tierra. Bueno, a tierra no, pero sin lugar a dudas hemos tenido que desviar nuestra atención en un montón de sentidos. Nosotros llegamos luego de 15 años de un gobierno con otras intenciones, que tenía otra visión sobre el desarrollo agropecuario de nuestro país, y se intentaron reacomodar muchos de los puntos de vista de cómo fortalecer desde las instituciones públicas al desarrollo agropecuario, al desarrollo de todo el país. En el caso de desarrollo rural es un ejemplo claro. Nosotros buscamos siempre que todo lo que podíamos hacer sin hacerlo directamente desde el Estado, lo hagamos así. Y un ejemplo es cuando nos encontramos con este desafío de la ración, hacerlo a través de la sociedad civil con las organizaciones. Otra cosa es lo que comentaban, los apoyos con las intendencias, no superponernos con los gobiernos departamentales o los gobiernos municipales, entre tantos otros temas. Pero sin lugar a dudas, a medida de que empezamos a transitar ese camino, nos encontramos con 3 años seguidos de declaratoria de emergencia. No hay que olvidar que asumimos un 1 de marzo, 9 de marzo estábamos declarando emergencia agropecuaria, 13 de marzo vino la pandemia y no hemos parado, no hemos interrumpido ese proceso, sino que solamente ha empeorado. Y esa realidad no le queremos quitar el pecho a la bala, para nada. Lo cierto es que de lo que teníamos programado, de lo que teníamos pensado hacer, lógicamente muchas cosas se han tenido que dejar de lado. Y no está mal. Hace poco en rendición de cuentas nos decían por qué la baja porcentaje de ejecución de los préstamos del Banco Mundial, del BID y demás. Porque nos hemos abocado a estar cerca de los productores en estos momentos tan complicados. Y como cualquier organización, tenga 100, tenga 200, tenga 10.000 personas, nunca vamos a encontrar una homogeneidad total en la predisposición al trabajo con la gente, a la predisposición al trato o al poder atender un celular un sábado o un domingo. Pero lo que nosotros hacemos desde la administración del Ministerio de Ganadería ha sido consistentemente estar cerca de estos problemas y visibilizarlos. Y ahí hay un tema muy importante también que creo que hace a lo que decía Rafael. Nuestro país no tiene conciencia agropecuaria, no la ha tenido y le cuesta muchísimo construirla. Declaramos esta emergencia en octubre y ya estábamos recorriendo con el ministro Melilla, Paso de la Arena, y viendo los problemas que tenían productores que riegan sus productos frutihortícolas, ya perder la capacidad de retenerla, empezar a regar 1, 2, 3 meses antes de lo que debían hacerlo. En Montevideo esta realidad no llegó, o en las ciudades, hasta que no vino la amenaza de quedarnos sin agua, hasta que no pasó lo que ustedes mostraban con Canelón Grande, con Paso Severino. En ese sentido, creo que la reflexión tiene que ser superior de hacia dónde queremos ir como modelo país, de dónde nos sustentamos económicamente y poder atraer a esos ojos, a esas miradas, a la realidad que estamos viviendo el sector productivo, agropecuario, todo. Optimizar los tiempos de tu negocio volando en tu propia aeronave. Aeronaves Tecnam, sustentables, económicas e innovadoras. Te presentamos a continuación el modelo P2010 TDI, el más avanzado monomotor turbodiesel. Solicita información reservada escaneando el código QR. Entramos a la última pausa, ya regresamos.
En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del BROW y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en brow.com.uy. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República. Nuestro Banco País. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi. Desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo. Cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Bueno, vamos entrando al último bloque. Pablo, algo decía Rafael recién, la baja del dólar, el atraso y demás. ¿Pagar las deudas que va a haber que pagar ahora con este tipo de cambio endurece más la situación todavía? Sí, a todo lo que comentó Rafael, el tipo de cambio es una espada de Damocles. Nosotros recibimos al presidente del Banco Central y a su vice, estuvimos intercambiando. No hay
no nos comunicaron la intervención del Banco Central en el tema del tipo de cambio. Sí, ellos entienden que a mediano y largo plazo eso se va a corregir, dado que está controlada la inflación, según los datos de la semana del lunes pasado, y que permitiría que la tasa de cambio, las tasas pudieran bajar a algún punto en peso, y eso tendería a normalizar a largo plazo. El tema es que los productores hoy tienen que enfrentar todos estos corrimientos que hubieron, todos los que se determinó por parte del Poder Ejecutivo, BPS, en algunos casos la energía, en microfinanzas, Banco República, que fue todo automático. Eso va a haber que enfrentarlo, y hoy las carpetas, tanto verdes como la de FUCREA, están dando que los ingresos netos van a bajar muy por debajo de los últimos años. del punto de equilibrio. Sí, entonces, ese va a ser el gran desafío que entendemos tenemos que concientizarnos todos. Vasco, cortita. Yo creo que tenemos que empezar a pensar cómo vamos a enfrentar el problema del agua en los productores chicos. Las fomentos, las agropecuarias y demás tienen toda la información de los productores. Productores entre 5, 10 y 50 hectáreas no pueden pagar un pozo en 5 años. Es inviable, no se le puede sacar ese dinero al productor para hacerlo. El Banco República en Expoactiva planteó los 10 años. Sigo pensando que es poco plazo. No se está diciendo de que lo amortice el Estado, se está diciendo de que se lo cobren, pero que le den plazo. Los productores tenemos que hacer un relevamiento y decir, usted produce, tiene que tener un pozo de agua. Le vamos a dar las herramientas para que lo haga. Rafael, quería cerrar con algo. Dos conceptos cortitos para cerrar. Uno, para un anuncio que de Federación Rural estamos trabajando ya desde hace algunos meses en lo que llamamos protocolo de sequía, que es toda una serie de medidas que se activan automáticamente cuando se declara la emergencia, en cada zona. Entonces decimos, bueno, cuando se declara la emergencia para determinada zona, cierta automáticamente, tic, 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 y tenemos un paquete de 9 medidas, lo estamos trabajando, está bueno anunciarlo desde acá, y una vez que lo tengamos pulido lo vamos a compartir en Campo Unido, y esperemos que prospere porque posiblemente va a terminar en el Parlamento. Eso por un lado. Por otro lado, para adelante, vamos a tratar de empezar a pensar en la próxima, empezar a pensar en salir del pantano, y una cosa que nos preocupa muchísimo desde Federación Rural, con sinceridad lo decimos, es que se nos viene por delante la campaña electoral. Le pedimos, por favor, a todo el sistema político, le pedimos, por favor, que en esta campaña electoral, que yo sé que se empiezan a poner nerviosos, empiezan a hacer una cantidad de cosas y una cantidad de fotos y actividades y todo el mundo empieza en la lucha por el poder, que por un lado es digamos, lo natural en una democracia, pero le pedimos, por favor, que más que nunca en este momento, donde el sector productivo realmente lo precisa, le pedimos que tengan humildad, que tengan vocación de servicio, ¿tá? Y que tengan bajo perfil dentro de la medida de lo posible, para entre todos empezar otra vez a sacar este país adelante y tengamos una campaña electoral que no empiecen con cosas que siempre terminan pasando y terminan perjudicando siempre a los mismos. Carlos, 30 segundos para cerrar nada más. Bueno, nosotros somos conscientes de la dificultad que atravesamos. Lo estamos haciendo con responsabilidad, con apertura, y más allá de que somos actores políticos y como tanto también entrará todo el gobierno en este plazo, creo que hemos sido muy responsables en el manejo de las expectativas, de los anuncios y también de el notizar algún comentario u otro y luego poder seguir abriéndole las puertas a todo el mundo. Entendemos que eso es la responsabilidad de gobierno, que en ese sentido hemos cumplido, y entiendo que por sobre todas las cosas, como sociedad toda tenemos que seguir trabajando en ponerle el foco a estos temas que en la ruralidad son mucho más graves que en el medio urbano. Bien, cada uno de los invitados se lleva 2 sidras, sidra artesanal Matriarca, 100% uruguaya, ustedes la ven en pantalla, además de Cuchillos del Uruguay Lorenzi, que está allí por Avenida Garzón 630. Un hermoso cuchillo para ahora degustar al mediodía un asadito. Gracias por venir. Muchas gracias. Rafael. Gracias, Carlos, por venir. Pablo, muchísimas gracias también por venir. Cada uno
Para no pelearnos, muy bien. Ya tiene en su ya tiene una ya cuenta. tengo. ¿Quién hace el asado hoy? Señores, nos vamos. Gracias a los 4 por venir. Nos estaremos reencontrando el próximo domingo, como es habitual, a las 8 de la mañana, aquí por la pantalla de la tele. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.